Pues sin duda que cuando en el 2018 López Obrador se presenta como candidato, ya el régimen salinista neoliberal sabía que lo que más temían y lo que habían tratado de parar al matarlo políticamente y mediáticamente en 2006 no había dado resultado, y que por todo lo contrario había fortalecido por el trabajo desde la calle, por el trabajo pueblo por pueblo que López Obrador había hecho, había logrado un matrimonio entre él y el pueblo. En ese momento, el régimen salinista neoliberal no supo qué hacer. La única salida que el régimen salinista neoliberal tuvo en algún momento para destruir a López Obrador fue matarlo, pero ahora no políticamente, sino matarlo físicamente. Y yo ya he hablado mucho sobre esto en una reunión, un grupo de empresarios, hablando justamente de el miedo que estaba provocando que López Obrador estaba siendo imparable y que iba a ser irremediablemente para ellos el presidente de la República. Hubo algunas opiniones en donde se pusieron a la mesa. Imagínense una escena de los poderosos, de los más poderosos, de los dueños del país, de los que se comieron, devoraron y repartieron al país y que jodieron a la mayoría del pueblo, seguramente sentados tomando de los mejores vinos y de los mejores alcoholes. Alguien de repente dijo: la única salida es deshacernos físicamente de Andrés Manuel. Y me imagino que el silencio en esa reunión, que fue además una reunión documentada por Joaquín López Doria, pues yo les he dicho, los comunicadores de ese régimen son interlocutores de la mafia, son interlocutores del crimen organizado, de la clase política, de los empresarios, de las oligarquías, de los intereses extranjeros. Cada uno tiene un rol, tiene una interlocución, son voceros. Bueno, voceros es una forma bonita de decirlo, ¿verdad? Son vasallos, son pues sicarios de cada uno de esos intereses oscuros. Y en ese momento Joaquín López Dóriga lo dice. En esa reunión se da esa posibilidad de matar al presidente, de deshacerse de Andrés Manuel de manera física, y hubo reacciones de otros que dijeron: esto no es posible. No vamos a meternos en un asunto como este. No vamos a participar en algo como esto. Es totalmente descabellado. No le entramos a esa propuesta. Pero estuvo puesta en la decisión de los que se sentían dueños del país, de los que tronaban los dedos al poder político, el deshacerse físicamente del presidente Andrés Manuel. Imagínense, para llegar a ese momento, ya la desesperación que tenía el régimen salinista neoliberal, para llegar a ese momento, ellos ya sabían que había un matrimonio consumado y un matrimonio estable entre el pueblo y López Obrador. Y lo que más les aterraba de eso es que en ese matrimonio había las clases más pobres, los más empobrecidos, pero también la clase media, y algo que no se pueden recuperar de esto, que es que los jóvenes, los que iban a votar por primera vez de manera abrumadora, iban a votar por López Obrador. La desesperación ante estas cifras, ante estos números estadísticos de las encuestas, eran tan fuertes para ellos que llevan a lo más radical de su acción, el proponer deshacerse físicamente de López Obrador. Si ya se habían, de acuerdo a su estrategia, ya lo habían matado políticamente y mediáticamente y no había funcionado, ahora la forma que sí iba a funcionar, claramente, era matarlo físicamente. Por supuesto, si eso sucedía, no sabemos la repercusión social que esto pudo haber llevado al país. No sabemos cómo iba a ser la reacción de la gente si una de estas acciones, ya no digan ustedes matarlo, solo el tocarle
un pelo de su cabello a López Obrador. No sabían tampoco estos empresarios que se negaron a esa estrategia, no sabían ellos qué podía provocar socialmente. No porque estos que se opusieron no tuvieran también el deseo en el alma y en el corazón, pues son monstruos, yo lo he dicho, son monstruos. No porque ellos tampoco quisieran o no quisieran deshacerse físicamente de López Obrador, por supuesto que sí, pero no habían pensado un poquito más que los otros y habían dicho, si nosotros tocamos a López Obrador en un matrimonio tan fortalecido como este, en donde el sector joven y el sector de la clase media y el de los más pobres está con él, está matrimoniado con él, no sabemos qué reacción. Y además creo que tuvieron razón, porque no sabían las consecuencias de tocar a López Obrador en ese momento. A mí me parece que iba a ser una cuestión completa de desestabilización, un estallido social y una rabia popular impresionante, el que siquiera lo hubieran tocado o se hubieran atrevido a tocarlo. Por eso no prospera el plan. Pero imagínense ustedes, ¿por qué puedo decir que en ese momento el matrimonio era un matrimonio muy fuerte entre el pueblo y López Obrador, que les causaba pavor? Pavor que se convirtió en realidad a 5 años después de que gana la presidencia de la República. Sus peores pesadillas, sus peores temores, a lo que más rabia, a lo que más enojo les causaba, se cumplió, se convirtió en realidad. Y en ese momento deciden no tocarlo. Y entonces López Obrador, con un apoyo impresionante popular, arrasa en las elecciones y se convierte en el presidente de la República. Y cuando llega dice, no va a haber divorcio, no va a haber separación. ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Por qué digo que la peor pesadilla, sus peores temores de esta oligarquía que en algún momento pensó en deshacerse físicamente de López Obrador en las vísperas de la elección de 2018 se hicieron realidad? Porque se está construyendo una patria nueva. Vean ustedes lo que ha sucedido en el país en estos 5 años. Hay 12 programas prioritarios que el presidente López Obrador había diseñado para salvar al pueblo. Era la misión que López Obrador tenía dentro de ese matrimonio, le correspondía a él esas acciones. Él sabía que el pueblo estaba agonizando. Él sabía que el pueblo estaba en la desesperanza. Él sabía que no nos quedaba mucho tiempo como país independiente. Y las escenas que ahora estamos viendo en Argentina se pudieron haber vivido si López Obrador o lo hubieran matado o lo hubieran quitado de la escena política para que participara en 2018 y se hubiera impuesto a Ricardo Anaya o a Meade o a cualquier otro personaje de esa clase política. Él sabía que era la última oportunidad, por eso se empeñó. Y cuando llegó, realiza 12 programas prioritarios que para este 2024, este año que estamos iniciando, va a destinar y va a repartir 680,000 millones de pesos al pueblo. Que estamos hablando, significarían casi 15 millones de beneficiarias y beneficiarios directos. Transformados en familias, podemos hablar de que más de 30 millones de familias hoy están recibiendo por lo menos uno de estos 12 programas prioritarios del bienestar con los que López Obrador, desde el proyecto de Nación Alternativo, había planteado salvar al país. Esta es la gran pesadilla del régimen salinista neoliberal, es que López Obrador haya salvado al pueblo, es que lo haya rescatado, porque al rescatarlo también le regresó la confianza, también le regresó la dignidad, le regresó su dignidad. Y cuando un pueblo está dignificado, es un pueblo que rechaza las políticas neoliberales. Cuando un pueblo tiene una memoria y tiene en sí mismo
una posibilidad de estar dignificado, quiere seguir y continuar con el proceso de transformación. Por eso no querían que López Obrador salvara al pueblo, porque el salvarlo no solamente significaba que los que no podían comer hoy comieran, que los que no tenían oportunidades hoy tuvieran oportunidades, que los que estuvieran siempre atrás hoy estuvieran en el centro de las políticas públicas. No solamente significaba salvar de la pobreza extrema a millones de mexicanas y de mexicanos, sino significaba regresarles su dignidad humana. Y cuando un pueblo le es regresada su dignidad humana, puede contundentemente pelear para que este proceso o para que el proceso de transformación continúe y se profundice. Y eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Ya no solamente se trataba de darle de comer a los pobres, ya no solamente se trataba de darles posibilidad de esperanza, no, se trataba de dignificarlos, de ponerlos al centro para que pudieran seguir luchando por sus derechos, por el proceso de transformación. Pues el presidente dice, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Ese es el centro de la política de Andrés Manuel, el pueblo. ¿Qué significa esto? Miren ustedes algo maravilloso, ¿eh? La pensión del bienestar para adultos mayores, cuando empezó el gobierno de la transformación en 2019, el primer presupuesto para este programa social que López Obrador manda, era de 100,000 millones de pesos. Para 2024, díganme ustedes si esto no es profundizar la transformación. Aunque no le guste a los tibios, aunque no le guste a Julio Hernández. Presupuesto 2024, 465,000 millones de pesos. Estamos hablando de un aumento de muchísimo, está triplicado. Al inicio 100,000 millones, ahora 465,000 millones. Vean ustedes el presupuesto para las personas con discapacidad. Esto es hermoso. 8,500 millones de pesos empezó en 2019 el presupuesto. Este año 2024, casi 28,000 millones de pesos. Estamos hablando de 227% más. La pensión del bienestar para madres trabajadoras, que en 2019 fue de 2,000 millones de pesos, hoy está en 3,000 millones de pesos. Sembrando Vida en 2019, 15,000 millones de pesos. Para este año 2024, casi 39,000 millones de pesos. La beca para el bienestar Benito Juárez de nivel básico, en el 2019, 25,780 millones de pesos. Este año, 50,000 millones de pesos. Cada uno de estos, otro más, vamos por otro más, porque hay mucho más. Escribiendo el futuro, este programa que en 2019 empieza con 4,000 millones de pesos, va a cerrar el sexenio con 11,000, casi 12,000 millones de pesos. Beca para el bienestar Benito Juárez de nivel media superior, en el presupuesto del 2019, 17,000 millones de pesos. Este año 2024, casi 40,000 millones de pesos. Estamos hablando de que son 680,000 millones de pesos para 2024 los que se van a destinar a los más pobres. ¿Qué significa esto en cifras? Por ejemplo, solo vamos a hablar en este monólogo, porque estamos terminando, del caso de los adultos mayores, de los de 65 para arriba. La pensión bienestar para adultos mayores, pues es el que más ha estado beneficiando, es un aumento de 365%. En el 2020 había 9 millones de adultos que se beneficiaban. Para este 2024 está alcanzando casi los 12 millones de personas alcanzadas. ¿Qué dicen las cifras de Coneval? No son cifras del gobierno, son cifras de un Consejo Nacional de Evaluación, que es independiente, y que dice que a partir de la implementación de este programa, solamente de este programa, los niveles de pobreza en la población mayor de 65 años disminuyó en 12% con respecto al último año del gobierno salinista neoliberal de Enrique Peña Nieto. Son los frutos
de un matrimonio que llevó muchísimo tiempo construir, que llevó muchísimos obstáculos que destruir y que hoy da fruto, como todas las relaciones, querida audiencia resentida, sus relaciones de amistad, sus relaciones de pareja íntima, sus relaciones con su familia. Cuando hay una buena relación, cuando hay un buen interés por parte de los dos, cuando cada una de las partes hace lo que le corresponde, cuando hay amor de por medio, toda relación, cualquiera que ésta sea, puede prosperar y tiene frutos. El matrimonio social, político, espiritual que el presidente ha tenido con nosotros, con su pueblo, ha tenido estos resultados que son maravillosos. Y lo mayor y lo más grande, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a subrayar, que nos volvió la dignidad. ¿Cómo le devuelves la dignidad a una persona que no tiene esperanza? Convirtiendo esa esperanza en acciones políticas visibles, concretas. Una vez que esto sucede, esa esperanza se convierte en realidad. Esa esperanza se convierte en dignidad, y esa dignidad es la que hoy tiene de nuevo amenazado al régimen salinista neoliberal, para que en esa disputa que vamos a tener en 4 meses salgamos esperanzados, transformados, dignificados, a construir un segundo piso de la transformación. Es maravilloso el poder entender en esta magnitud de relación. Me parece inédito en el mundo la complicidad que López Obrador ha logrado con el pueblo de México. Son de esos fenómenos sociales poco vistos, pero siempre ambicionados por todos los líderes políticos. La gran diferencia entre los líderes políticos que lo han deseado en México y en el mundo es que la mayoría de las veces, si no es que todas, esa ambición por tener un matrimonio y una relación tan poderosa como la que tiene López Obrador con el pueblo es para el beneficio de los intereses que representa. El gran momento de México es que llegó una persona, que no pensó en él antes que en el país entero. Eso es lo magnífico y lo maravilloso, que hubo una persona que pensó que su vida solo tenía sentido entregándosela a la causa del pueblo. La suerte, la bendición de este bendito pueblo, de esta bendita nación, de que haya nacido una persona que tuviera este pensamiento, completamente ajeno a la mayoría de los líderes, y que utilizara todo su poder, toda su legitimidad, todo su respaldo para salvar al pueblo. Que haya dejado en estos años de transformación su vida entera, su salud, para entregárselas al pueblo. Y ese es el fruto que hoy cosecha López Obrador. Ese es el fruto que hoy tiene a López Obrador como el líder más querido en el mundo. Y es por eso que el legado que deja López Obrador en todos los sentidos es un legado de seguir transformando, de amar al prójimo, de vernos más como colectivo que como individuales, de que todavía necesitamos profundizar la transformación. Eso es algo maravilloso. Y el tiempo pues se nos está terminando, ya no me da para poderles saludar a los que se fueron sumando. Gracias a todos los que han estado conectándose. Gracias a todos los que están opinando desde todas las partes, desde donde nos ven. Mañana vamos a continuar con temas muy interesantes. Les quiero decir que el viernes tenemos ya la sorpresa que vamos a ir dando en estos días, pero va a ser un programa nuevo que vamos a tener aquí en Sin Censura y les va a gustar muchísimo. Mañana les voy a decir los nombres de los colaboradores que van a estar en nuestras mesas de análisis cada viernes. Así que
pues no se lo pueden perder. Por supuesto, Resentidos va a seguir de lunes a jueves, a las 3 de la tarde, pero va a haber un nuevo programa los viernes a las 3 de la tarde aquí en Sin Censura. Mañana les digo quiénes van a ser los que van a estar en la mesa de análisis. Y aprovecho rápidamente también para